Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, es un tiempo muy hermoso que el Señor nos permite vivir, nos permite tener en estos días. Y queremos estar compartiendo sobre los diferentes salones. Eso es lo que hemos estado hablando, los diferentes salones por los cuales el Señor llevó a José y que muy seguramente nos lleva a cada uno de nosotros. Amén. Ese ha sido el tema en estos últimos domingos. Y hemos hablado del salón de la cisterna, ¿no? De cómo el Señor permite que allí manejemos el rechazo de los hermanos y tenemos que aprender a perdonar. Porque el antídoto contra el rechazo en el corazón es el perdón. Amén, el perdón. Y otra cosa más que vimos hace 8 días que comenzamos a ver fue acerca de el otro salón, que es la casa de Potifar. Amén. Que es el lugar a donde José fue llevado esclavo. ¿Recuerdan? Él fue esclavizado allí, vendido por sus hermanos y fue llevado a servir en la casa de este hombre dignatario del imperio egipcio. Y en esa casa recordemos que José empezó a vivir un asedio de parte de la esposa de este hombre, de la esposa de Potifar, y empezó a ser acosado para que tuviera relaciones con ella. ¿Y qué hizo José en medio de esa presión, en medio de esa dificultad? Lo que hizo José fue huir. José no se puso a enfrentar esta situación, como dijo, como macho, a aguantar esta tentación, no, sino ante la tentación hay que huir. Amén. Entonces, el propósito aquí de este salón, como hemos dicho hace 8 días y vamos a continuar hoy,
es manejar la presión, manejar la presión. Recuerda que los diamantes surgen, los diamantes empiezan a aflorar, es a través de la presión y el tiempo. Eran simples carbones, pero se convierten en piedras preciosas a través de la presión y el tiempo. Amén. Y lo mismo sucede con nuestro carácter. Somos perfeccionados a través de la aflicción, a través de la presión de las circunstancias, a través de los momentos en donde tenemos que sacar la fe que decimos que tenemos. Amén. Bueno, entonces quiero continuar hoy hablando acerca del poder de la perseverancia. Amén. El poder de la perseverancia. Hay un poder allí, un poder escondido en el perseverar, en el ser pacientes, en el resistir la prueba. Amén. Nuestra fidelidad se comprueba en el momento en que todo se pone difícil. Allí es donde realmente nosotros demostramos lo fieles que somos al Señor. Nuestra fidelidad se comprueba cuando nos queremos dar por vencidos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición? Y si pregunto allí a los que están conectados, yo sé que muchos levantarían la mano y yo sería el primero de ellos. Nos hemos querido dar por vencidos cuando hemos estado bajo prueba, bajo aflicción, bajo esas circunstancias difíciles. Amén. A veces la enfermedad nos pone a punto de renunciar. A veces la situación económica, las quiebras, las situaciones de crisis económica nos ponen, mejor dicho, a tambalear. No solo nuestra vida, sino los que somos casados, muchas veces hasta el matrimonio, los hijos. Todo empieza como a tratar de desbaratarse bajo la presión económica. Amén. A veces el dolor por la pérdida de un ser querido nos pone como bajo esa presión de querer renunciar, de no querer seguir ni siquiera con el Señor. Y yo quiero hablar precisamente a tu corazón. Mantente fiel. Amén. Te digo en el nombre de Jesús. Mantente fiel. Amén. La paciencia y la perseverancia es la habilidad de manejar la presión y mantenerse firme para no desmayar. Amén. Entiende bien esa frase que acabo de leerte. La paciencia y la perseverancia es la habilidad que Dios te da, que Dios produce por su Espíritu Santo en ti y en mí para manejar, para aprender a manejar, para aprender a lidiar con la presión y podernos mantener firmes para no desmayar, para no desalentarnos en el camino. Es muy diferente, escúchame bien, es muy diferente cansarse en el camino que cansarse del camino. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Tú y yo podemos cansarnos en el camino, llegar momentos en el camino mientras estamos andando en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar hacia la eternidad, en donde estamos a punto de desfallecer. Pero otra cosa muy diferente es cansarnos del camino y querer renunciar al camino, querer renunciar a Cristo, querer renunciar a la vida en el Señor. Y eso es lo que te animo yo en esta mañana a no hacer. No renuncies a las cosas del Señor. El único que te puede sostener en este tiempo de crisis y de dificultad es el Señor. Dice Hebreos 6:12, y yo quiero que tomes nota de esta cita bíblica y ojalá te la memorices. Para mí es como la cita principal de este tema en esta mañana. Hebreos 6:12 dice: imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Nosotros debemos ser ¿qué? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Cuando uno le da la herencia a un hijo, cuando ya es maduro, quiere decir que alguien que maneja la fe y la paciencia ya es un cristiano maduro, que ha aprendido a lidiar con las circunstancias, con las dificultades. La fe y la paciencia están directamente relacionadas con la obtención de las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que las promesas del Señor se cumplan? Amén. Todos nosotros, amén, queremos que se cumpla lo que el Señor nos prometió, amén. ¿Y qué es lo que va relacionado con eso para que se cumplan las promesas? ¿Qué es lo que va relacionado? La fe y la paciencia, amén. Dice también allí en Lucas 8,
15. Pero la que cayó en buena tierra, hablando de las semillas que fueron sembradas en diferentes tipos de terreno, pero la que cayó en buena tierra, o sea, en la mejor tierra de todas estas 4 que el Señor mostró allí en la parábola, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo? ¿Cómo dice Lucas 8:15? ¿Cómo dan el fruto? Con perseverancia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que las buenas cosas en esta vida, las buenas cosas que se logran es a través de la perseverancia, de la fe y la paciencia, de la fe y la perseverancia. Ahí es donde damos el fruto que Dios espera que nosotros demos y obtenemos las respuestas a las promesas que decidimos creer de parte del Señor. Amén. La perseverancia, escúchame, está directamente relacionada con el fruto y la cosecha. Amén. La perseverancia. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que seas perseverante. Amén. A veces estamos hablándole de Cristo a algunas personas y nos desanimamos porque llevamos cierto tiempo de estarles compartiendo y esas personas no se entregan al Señor. Pero hay que ser ¿qué? Perseverantes. Si ya Dios mismo es el que te dice, ya no insistas más, yo voy a tratar con ellos. Amén. Pero mientras Dios no diga nada, persiste y a su tiempo ellos vendrán al Señor. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, gozaos profundamente, tremendo como dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, tremendo. ¿Qué está diciendo? Que debemos gozarnos en las pruebas, gozarnos en las dificultades. Qué difícil es gozarnos cuando estamos siendo afligidos. A nadie le gusta ser afligido, a nadie le gusta estar pasando por problemas, a nadie le gusta tener un dolor en el corazón. Pero ¿qué dice el Señor? Está diciendo en esta palabra que el gozo del Señor está por encima de las situaciones, por encima de las cosas que yo pueda estar viviendo. Amén. Entonces, pasa por encima del límite de tu dolor, del límite del cansancio que produce el estar siendo afligido. Y alaba al Señor, gózate en el Señor. Hay que gozarse en la casa de Potifar. Es uno de los propósitos en medio de la aflicción, el gozo. El gozo es tu fuerza, dice la palabra de Dios. Gozarse en la casa de Potifar. Cuando nos encontramos en muchas pruebas, debemos responder no con queja, como decía mi esposa hace un momento, no con pataletas delante del Señor, allá quejándonos, y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? No. Hay que hacer una pataleta, pero de alabanza. Amén. Hay que gozarnos en el Señor. Hay que alegrarnos en Él, sabiendo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Alabarlo como si estuviéramos enloqueciendo. Amén. Completamente nosotros idos en el gozo hacia el Señor. Muchas veces una persona que está con problemas, que no conoce a Cristo, que no conoce al Señor, recurren al alcohol. ¿Cierto? Y un borrachito puede estar bien endeudado, pero cuando está borracho empieza a cantar, empieza a hacer un poconón de cosas que sobrio no haría, ¿cierto? Pues yo te digo en esta mañana, embriágate pero del Espíritu Santo. Embriágate del Espíritu Santo, porque cuando estás borracho de la unción de Dios, ni siquiera te acuerdas de todos los problemas que tienes ni nada, sino sabes que puedes confiar en el Señor, que Él se encargará. Amén. Recuerda lo que decíamos hace unos días, la preocupación es tú empezar a meditar y meditar y meditar en todos los problemas, en todas las cosas que están sucediendo, mientras que la meditación bíblica es meditar, pero en la palabra del Señor. Amén. Entonces, con el hecho de habernos preocupado ya mucho tiempo, ya aprendimos lo que es meditar en la palabra, y eso es lo que debemos hacer. Centrar nuestra mirada, centrar nuestra atención en lo que Dios nos prometió, porque Dios, dice la palabra, no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Gloria al Señor. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados los de limpio corazón?
porque verán a Dios. Gloria a Dios. Porque tendrán una revelación del Señor. Y tú quieres ver al Señor en medio de tus circunstancias, en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Amén. Pues deja que el Señor purifique tu corazón. Amén. Deja que la presión trabaje, haga su obra en tu corazón. ¿Qué es lo que está haciendo la presión? Sacando todo aquello que no es de Dios de tu corazón. Eso es lo que hace el Señor cuando te somete a esas presiones de las circunstancias. Te está sacando, te está purificando de todas esas cosas que no son de Dios en tu corazón. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hace un tiempo estábamos viendo lo que era la fe en la semana de oración. Me gustó mucho esa revelación que Dios nos trajo cuando habla Santiago acerca de la fe, ahí en Santiago capítulo 2 y habla sobre ese famoso pasaje donde dice que la fe sin obras es muerta. Y llega en ese pasaje, mientras tú lo estás leyendo, llega un momento en donde dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿cierto? Ellos también creen y tiemblan. Pero ¿por qué no son salvos los demonios? ¿Por qué no obtienen cosas de Dios los demonios? ¿Sabes por qué? Porque ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Simplemente creen en Dios, saben que Dios existe, han conocido a Dios en su gloria y ¿sabes qué hacen? Temblar porque saben que Dios es sumamente poderoso y temible. Amén. Pero ¿sabes? No pasan de ahí, de tenerle miedo a Dios y nada más. Y cuando tú y yo solamente decimos sí, Señor, eso es lo que dice la palabra, qué palabra tan linda, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero no actuamos en consecuencia a esa palabra que decimos que creemos que está pasando, estamos teniendo la misma fe de los demonios, amén. Y dice la palabra aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, la manera de saber que tu fe es verdadera, es que produce paciencia, produce la capacidad de resistir, amén, de aguantar, la capacidad de soportar la presión de las circunstancias, aleluya. Dile al Señor, yo quiero, Señor, que produzcas en mí, por medio de la fe, esa resistencia en mi vida. Esa resistencia en mi vida. Yo escuchaba en la antigüedad cuando era niño, cuando era joven también, escuchaba mucho esa frase, no le pida a Dios paciencia. No le pida a Dios paciencia porque le vienen más pruebas, hermano. Le vienen más pruebas. ¿Y qué importa que vengan las pruebas? Si tengo la gracia del Señor para soportarlas y para ser entrenado. Amén. Yo necesito ser puesto bajo entrenamiento, bajo presión. ¿Para qué? Para que en mí se produzca ¿qué? La paciencia del Espíritu Santo. Esa es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Amén. En el carácter de Cristo formado en nosotros. La paciencia, la capacidad de resistir esas presiones que vienen a la vida. Dios quiere que al caminar con Él seamos ¿qué? Perseverantes, no personas que flaquean y como que abandonan fácilmente, sino que persisten. Amén. Yo no sé cuántos hemos visto esas carreras de ciclismo, ¿no? Admiramos muchas de esos ciclistas, cada día 100, 180, 200 y pico de kilómetros cada día. Uno cómo hace para resistir un trayecto tan largo en una competencia y algunas duran una semana y otras duran, las más grandes del mundo duran hasta 3 semanas. En ese ritmo, tú te imaginas el que gana, mejor dicho, realmente es un campeón, es un hombre que tiene un físico tremendo. Pero eso es lo que quiere Dios, que nosotros aprendamos en el espíritu a ser perseverantes. A veces vemos a ellos que son muy profesionales y todo, pero renuncian a veces en la mitad del camino por las caídas, porque se enfermaron, muchas cosas que pasan en el camino, ¿no es cierto? Y esa es como una figura o una ilustración de la vida cristiana, es de esfuerzo. Amén. Las cosas en el Señor no son así regaladas. Lo único, ¿sabes? Lo único que el Señor te regala es la salvación. El resto tú tienes que ganarlo. Y no es en tu esfuerzo propio, no, pero sí tienes que poner parte de ti. Amén. Dios te da la gracia, pero tú y yo tenemos que esforzarnos
Tú y yo tenemos que poner nuestra parte para avanzar en el Señor. Lo único que Dios quiere es que caminemos con Él y no que tratemos de impresionar a los demás con lo que hacemos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú te vuelvas como una superestrella allí, no, sino que seas un hombre, una mujer que le tema a Dios y que haga las cosas agradables para Él. Ahora vamos a un siguiente punto, que es la palabra de Dios es nuestro fundamento en medio de la presión. Amén. ¿En qué nos sostenemos? ¿En qué nos sostenemos cuando estamos bajo presión? En la palabra de Dios. Dice la carta de 2 de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. O sea, está diciendo, cuando nosotros vivimos aquí en el mundo sin ver a Cristo físicamente, solo tenemos esa lámpara, esa antorcha de la palabra por el Espíritu Santo encendida en nuestro corazón. Y vivimos en una completa oscuridad, en un mundo oscuro, en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y lo único que alumbra el próximo paso que hemos de dar es la luz de la palabra. Amén. Ella es la que nos muestra el próximo paso. Ella es la que nos muestra lo que debemos hacer, hacia dónde debemos proceder. Amén. Y es lo que nos sostendrá hasta que venga Jesucristo, dice aquí 2 de Pedro. Lo que queremos es que la gente corra hacia la palabra. Amén. Eso es lo que queremos, que todas las personas a las que nosotros le hablemos corran a la palabra, que todos nosotros nos afiancemos en la palabra de Dios. En el momento en que vienen muchas pruebas y problemas a la vez, podemos identificar que nos encontramos en la casa de Potifar, cuando todas las cosas como que se suman. ¿A cuánto nos ha pasado? Que de pronto estamos en una deuda tremenda y también se muere un familiar al mismo tiempo, y alguien de la casa también se enferma, y vivimos unas situaciones que si no es por un lado es por otro, y como que todas las cosas como que se confabularon contra nosotros. Amén. Cuando tú estás en una situación así, en donde no es un solo problema, no es una sola aflicción, sino varias a la vez, estás en la casa de Potifar. Amén. Estás en la casa de Potifar. Entonces, en medio de la presión, cuando no sé qué hacer, debo preguntarle al Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y muchos de nosotros decimos, pero Él nunca me responde, pero Él nunca me dice nada. Sí, Él habla. Lo que hay que aprender es a escuchar al Señor. Aprende a oír a Dios. Apréndelo a oír en tu corazón. Allí, cuando nosotros estamos en esa presión y le preguntamos al Señor, ahí es donde se mide nuestra madurez en Cristo, nuestra madurez cristiana, en que estamos dependiendo del Señor. Amén. Cuando viene más unción, escúchame, cuando viene más unción, vendrá también más responsabilidad. Y Dios te quiere dar más unción. Dios quiere que tú y yo pasemos la prueba para derramar sobre nosotros mayor unción, para un nivel mayor en el Espíritu, para ser promovidos a algo mayor, como lo que Dios quería con José, llevarlo al palacio. Eso era lo que Dios estaba apuntando con José, llevarlo a un lugar de mayor responsabilidad, porque entre más se incrementa la unción, más se incrementa la responsabilidad para nosotros. Cuando viene más unción, viene también una mayor demanda de cuentas. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta, dar cuentas de lo que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Amén. Y tenemos que aprender a someternos y tenemos que aprender a dar cuentas, porque entre más responsabilidad, más tendremos que dar cuentas de lo que hacemos. Existe en la Biblia como una especie de paradoja, ¿no?, entre lo que es la prueba y la tentación. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es interesante, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. O sea, Dios no es el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás es el tentador. Amén. Dios no tienta a nadie, pero la paradoja está allí.
Dios no tienta a nadie, pero sí prueba a sus hijos. Amén. Son dos cosas diferentes. Dios no tienta porque la tentación busca que caigamos en el mal, y Dios no quiere que caigamos en el mal. Pero Dios sí nos prueba para darse cuenta y para que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde estamos parados. Amén. ¿Qué tan firmes estamos en la fe? ¿Qué tanto le estamos creyendo al Señor? Amén. No hay nada más hermoso para Dios que comprobar que nuestra fe es real. Amén. Que nuestra fe es real. Dice primera de Pedro 1:6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mira lo que dice la palabra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. En diversas pruebas. Es necesario. Amén. O sea, ninguno de nosotros nos escapamos del salón y de la escuela de la prueba. Ninguno. Porque la fe tiene que ser probada. Amén. Si no es probada, si el Señor no verifica la veracidad de esa fe, entonces no es fe. Amén. Qué rico pues ser cristianos que no pasan por pruebas, ¿no? Entonces no seríamos cristianos. Porque lo que nos hace a nosotros creyentes, cristianos, ¿qué es? El hecho de pasar por la aflicción y la presión y tener que depender de Dios y tener que depender de la palabra. Una de las cosas con mi familia que pasamos en esta pandemia fue precisamente eso, aprender a depender del Señor. Amén. Y Dios pone en el corazón de las personas, pero es Dios quien pone en el corazón de las personas cómo bendecirnos, ¿cierto? Pero la dependencia que tenemos nosotros es de Dios, de Dios. De Dios es que dependemos y Él es el que nos sostiene. Amén. Y ahí es donde se han cumplido las promesas del Señor. Amén. Es mejor nosotros pasar las pruebas, dice mi esposa, con el Señor que sin el Señor. Claro que sí. Isaías 54:16 dice, también yo he creado, escucha, también yo he creado al destructor para que destruya. ¿Quién es el destructor? Satanás. O sea, Dios usa a Satanás, Dios usa al destructor para los propios fines de Él, de Dios. Amén. Para los fines, para lo que Él se ha propuesto hacer contigo y conmigo. Amén. Así que el diablo no hace lo que quiera con nosotros. Él no puede hacer eso. Él simplemente puede llegar hasta el límite que Dios le ha impuesto, hasta donde Dios le permite llegar. Y a veces pensamos que somos presa del enemigo. No, ya esto me llegó, no, ya me llevó el diablo, mejor dicho, en esta situación. No confieses eso, porque estás no en las manos del diablo, estás en las manos del Señor, el Dios Todopoderoso. Y así el Señor permita que ese perro del diablo se ha soltado un momentico para hacer que la oveja se vuelva a meter al rebaño. Es un momentico nada más, pero no es para tu destrucción, no es para tu destrucción. Y entendía yo también con este pasaje que efectivamente el diablo sí destruye, pero todo lo que no es de Dios en nosotros. Amén. Es como que Dios lo usa también para que esas cosas afloren y se deje ver muchas cosas negativas que hay en nosotros y sean quitadas por el Señor y seamos limpiados, como dice Juan 15, para que llevemos más fruto para el Señor. Amén. Dios se vale de todo, aún se vale de mis fracasos. Los fracasos, escucha esta frase, mis fracasos son parte de mi lección. Mis fracasos son parte de mi lección. Yo no debo tomar mis fracasos como que ya me quedé en el camino derrotado. No, los fracasos no son limitantes, los fracasos no son obstáculos. Los fracasos tú los puedes ver como un peldaño más para seguir subiendo en la escalera que Dios tiene para ti. Amén, porque Dios te quiere prosperar, porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere llevar más lejos de lo que has sido hasta hoy. Nuestra alma es expuesta en el momento en que nos enojamos. Este es otro aspecto que yo quiero dejar esta mañana en tu corazón. Tu alma y mi alma son expuestas cuando nos enojamos, cuando reaccionamos. Ahí es donde se expone toda esa ira que llevamos por dentro. Dios sabe que siempre ha estado esa ira allí, escondida, agazapada, y busca la oportunidad del Señor para mostrármela, para dejarme ver de que yo a veces me dejo manejar por la ira. No tenemos cómo culpar a nadie. Somos los culpables. Dios no pone trampas.
Dios no está siendo un tramposo y diciendo, no está para que caiga en esto. No, Dios está poniendo oportunidades para que yo descubra las cosas que hay en mi corazón, la maldad de mi corazón. A veces nos encanta quejarnos y señalar lo que está mal, pero somos nosotros el problema y tú y yo tenemos que admitirlo. Y admítelo tú allí en tu casa. Sí, Señor, tengo ese inconveniente, tengo ese problema, tengo ese pecado en mi vida. Trata conmigo. Dile de una vez al Señor, trata eso en mi corazón, Señor. No dejes que eso siga creciendo como un cáncer dentro de mí y cada vez tomando más control de mi personalidad. Ayúdame, Señor, oh Dios. Nos quedaremos en clase hasta que la aprobemos, sería la pregunta. Y yo te hago esa pregunta. A pesar de Dios meterte en esta presión, ¿estás dispuesto a quedarte allí hasta que Dios termine la obra que ha comenzado? Una de las cosas que el Señor nos enseña, y como decíamos también en los domingos pasados, es el trabajar en el matrimonio, en la familia. Una de las mejores escuelas que Dios tiene para tratar nuestro carácter es nuestra familia y sobre todo nuestro cónyuge. Amén. Allí el Señor trata nuestro corazón. Y allí debemos aprender a leer el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de aquel que es mi esposo, mi esposa. El 90% de lo que hablamos es a través del lenguaje corporal. Nuestros hijos, los compañeros de trabajo, todos tienen un lenguaje corporal, una forma de ellos expresar lo que sienten sin palabras, simplemente con sus gestos, con sus actitudes. En el matrimonio no vale la pena salir ganando. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Cada vez que lo hago, daño mi relación con mi cónyuge. Cada vez que trato de salirme con la mía. Cada vez que quiero ganar. De pronto gane la discusión, pero pierdo a la persona. Amén. Pierdo mi relación con esa persona y el enojo y la brecha se abre cada vez más. Amén. Entonces hay que aprender a nosotros no tratar de ganar siempre. La palabra dice que si no honro y no respeto a mi esposa, en el caso de nosotros los esposos, Dios dejará de oír mi oración. Ay, ¿y dónde dice eso la palabra? Lo dice en Primera de Pedro 3:7. Léelo conmigo. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, entonces le hablo esta mañana a los maridos que están ahí conectados y a los que me están viendo a través del video. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, porque con las esposas hay que ser sabios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que son hermanas en Cristo. Y además de ser nuestras esposas, son hijas de Dios, son hermanas en Cristo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones son estorbadas si estamos tratando mal a nuestra esposa. Dios se ofende cuando nosotros ofendemos a nuestra esposa. ¿Y sabes qué hace Dios? Se tapa los oídos y dice, sigue orando ahí todo lo que quieras, pero mientras no resuelvas tu situación con tu esposa, yo no te voy a escuchar. Y esa es una de las razones por las que tal vez no estás siendo oído por el Señor, porque tal vez no hay una relación muy buena ahorita con tu esposa. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es la misma relación que debe haber entre Cristo y la iglesia, la relación que debe haber en el matrimonio. Amén. ¿Una relación de qué? De entrega. Amén. Y no solamente del esposo hacia la esposa, sino de la esposa hacia el esposo también. Dios odia la manipulación. Una de las cosas que quiero dejar en tu corazón esta mañana es eso. Dios aborrece la manipulación. Es el mismo espíritu de hechicería. Y cada vez que la esposa o el esposo están usando determinadas tretas para manipular al otro, ten por claro en tu corazón esta mañana que eso es hechicería. Eso es hechicería. Y yo te invito a que rechaces eso en tu vida, en tu corazón. No a la hechicería, no a la manipulación, no a usar determinadas tretas para salirte con la tuya. No lo hagas.
no lo hagas, porque eso no es del Señor. La honra hacia la esposa traerá bendición de parte de Dios y viceversa. Amén. La honra de la esposa hacia el esposo también. Y yo te digo, el machismo, sinceramente, viene del infierno. El machismo no es de Dios. El querer creer que por ser los hombres y la autoridad que Dios ha puesto somos superiores a las mujeres, a la esposa, no. Eso no es de Dios, porque nunca en la Biblia dijo el Señor que el hombre era superior a la mujer, sino que ambos son iguales, pero con funciones diferentes. Amén. Necesitamos de Dios para saber cómo tratar a nuestras esposas. Amén. Necesitamos sabiduría de lo alto para saber cómo conducirnos, cómo relacionarnos con ellas. Amén. Esta semana he estado leyendo Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Un libro muy famoso de un escritor cristiano, psicólogo llamado Gary Chapman. Y este hombre habla allí de las 5 maneras como nosotros como esposos nos debemos comunicar. Y pues eso es otra enseñanza, pero rápidamente yo te digo, palabras de afirmación, dice él, ¿no? Usemos palabras que a la otra persona la afirmen, la hagan sentir importante, porque hay personas que necesitan más que otras de ese tipo de lenguaje. No todos tenemos los 5 lenguajes, unos de uno, otros de otro. Otros necesitan, por ejemplo, los regalos. Otros necesitan, por ejemplo, el tiempo de calidad, de que se pase tiempo suficiente para ser escuchados. No tanto para decir algo, pero sí para ser escuchados. Amén. Y a veces necesitamos escuchar a la esposa. Necesitamos sentarnos con ella a oírla. No solamente como me pasa a mí a veces a ver la televisión y ella está hablando ahí como si le estuviera hablando a la pared porque yo no le estoy poniendo atención. No, sino poner atención con mis ojos fijos en ella, no en la televisión, en ella, no en el computador. ¿Qué es lo que me está diciendo? Amén, eso es tiempo de calidad. Amén. Los regalos, algunas mujeres o algunos hombres les gusta más ser bendecidos y recibir el amor a través de los regalos. Amén. El contacto físico sí que es importante, ¿no? El estar nosotros acariciando a la esposa, abrazándole, a nuestros hijos, abrazándoles. Eso es muy importante. Es un lenguaje que algunos lo necesitan y otros no lo necesitan tanto porque no es su lenguaje de amor. Estoy apartándome un poquito del tema, pero es importante como ver estas cosas, porque son cosas que a veces nosotros, por no tenerlas en cuenta y no estar sintonizados en lo que la manera como el otro recibe el amor, entonces estamos chocando y hay graves problemas en los matrimonios debido a eso. Entonces Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. De manera que pídele al Señor, ¿qué? Sabiduría. Señor, dame sabiduría para tratar a mi cónyuge. Dame sabiduría para tratar a mis hijos, para amarlos como ellos necesitan ser amados. Tal vez tu lenguaje de amor sea uno y tú creas que el lenguaje que tú usas para ser amado o a través del cual tú te sientes amado es el mismo de tu esposa o de tus hijos, y no es así. Tienes que descubrir de qué modo ellos son amados para poder amarlos correctamente. Debemos aprender a oír y honrar el consejo de Dios a través de nuestras esposas, que muchas veces nosotros como esposos menospreciamos. Ay, sí, ay, muy lindo lo que piensas, pero voy a escuchar más bien a este amigo que sí sabe, él sí es experto, no calles a tu esposa, posiblemente en la voz de tu esposa está la voz de Dios. Amén. Dios es un Dios relacional. Un Dios que se caracteriza por las relaciones. Si tú ves, la Biblia está llena de las relaciones que Él tuvo con sus hijos, con todos los grandes personajes de la Biblia. Amén. La Biblia es un libro que habla acerca de las relaciones continuamente. Dios nos quiere bendecir y nosotros debemos, ¿qué? Permitirle al Señor bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo creo que todos nosotros. Amén. Entonces, permítele al Señor bendecirte haciendo las cosas como Él te pide que debes hacerlas. Y quiero terminar con un último punto. Podemos tener gozo aunque nos encontremos en la casa de Potifar. Tal vez ya lo había dicho, pero con esto quiero concluir porque es la parte importante de este tema. David, en los salmos que escribió, en el Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría.
Y a veces no nos da alegría servir al Señor. A veces es costoso, a veces es difícil, más cuando estamos enfermos, más cuando estamos endeudados, más cuando ha fallecido un familiar. Nos es difícil servir al Señor a pesar de esa situación. Pero no debemos despreciar los tiempos de presión. Debemos servir al Señor, ¿cómo? Con gozo, Señor, a pesar de lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo, te alabo, Señor. Entre más tú y yo nos metamos en el terreno de la autocompasión y empecemos a decir, ay, pobrecito yo, más nos vamos a quedar en la casa de Potifar y vamos a ser repitentes de ese curso otra vez. ¿Por qué? Por no pasar a la alabanza, sino quedarnos en la quejabanza. Y quéjese, y eso no te va a ayudar a ti a salir de esa situación. Para salir de la casa de Potifar hay que reír, amén, hay que tener gozo. La alabanza nos libra de la casa de Potifar. Y dile al Señor, yo quiero salir de la presión de este tiempo. Quiero salir, Señor, a través del gozo. Que el gozo rompa, Señor, este nivel de presión y me lleve a lo nuevo. La alabanza destruye el espíritu de opresión. La alabanza destruye el espíritu de opresión. Y hablamos eso sobre esta congregación. Y hablamos eso sobre tu vida y tu familia. Que la alabanza rompa ese espíritu de opresión que el enemigo ha querido traer a través de las circunstancias que en este momento estás viviendo. A veces le decimos a otros que alaben. Ay, alaba al Señor. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, alaba. Pero nosotros mismos no lo estamos haciendo. Y si tú y yo no lo hacemos, ¿cómo le vamos a decir a otro que lo haga? Debemos aprender a alabar al Señor. Cuando asumimos con gozo la presión, estaremos listos para el siguiente nivel, el otro curso, la otra clase. ¿Y cuál es la otra clase? ¿Cuál es el otro curso al que entró José? ¿Cuál es el otro curso? La prisión. La prisión, y eso lo vamos a ver en 8 días. La prisión. Con la ayuda del Señor ya estaremos allí en Bogotá y desde allí estaremos hablando sobre este tema. La prisión. Y ahí vamos a ver de qué habla la prisión. ¿Cuál es el tema allí de la prisión? ¿Cuál es el propósito de ese lugar? Amén. Muy bien, vamos a estar en pie y vamos a orar. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por el tema de esta mañana. Sé que el Señor te ha podido hablar. Yo sé que te ha podido hablar esta mañana a tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo siga hablando a través de estas palabras, a través de esta enseñanza a tu corazón. No sé qué estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo ahí en tu casa, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu suegra, tu familia. No sé qué estás viviendo. Pero Dios sí sabe a qué situación has llegado y cuál es la presión que estás viviendo en particular tú. Pero cierra tus ojos un momento delante del Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo someto a ti este tiempo de presión y de prueba que estoy viviendo. Ay, con tus ojos cerrados, dile, sí, Señor, sí, Señor. Yo recibo ahora, Señor, oh Dios, la impartición de tu Espíritu Santo. Porque tu palabra hoy me ha dicho que tú eres el que da la sabiduría, que tú eres el que da la inteligencia, que tú eres el que da la unción, que tú eres el que me da la habilidad para soportar la presión, que es la paciencia. De manera, Señor, que produce Espíritu Santo. Dile al Señor, produce en mí paciencia, la habilidad de soportar, la resistencia en el espíritu para soportar la presión de las circunstancias, Señor. Tu palabra, Señor, nunca dijo que no tendríamos aflicción al convertirnos a ti. Nunca dijo que al seguirte estaríamos exentos de presión, exentos de dificultades. Tú lo dijiste claramente, en el mundo tendréis aflicción, Pero una cosa más añadiste, Señor, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y cuando tú dijiste que habías vencido al mundo, te referías a todas las circunstancias que se presentan en el mundo.
todas las dificultades, todas las aflicciones. Tú ya las venciste y nosotros lo único que nos queda es tener fe en que tú ya lo venciste, en que tú ya ganaste, en que tú ya nos llevarás al otro lado, al lugar que tú ya ganaste para nosotros. Porque así como el pastor de las ovejas va primero al campo y lo arregla para luego llevar a las ovejas, así, Señor, tú ya has preparado para nosotros. Como dice tu palabra en el Salmo 23, has aderezado una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ya has preparado un lugar de regocijo, un lugar de gozo, un lugar con el mejor alimento. Allí está servida la mesa para nosotros, tus hijos, para nosotros, Señor. Y como ovejas vamos detrás de ti, como ovejas al lugar que tú ya nos has preparado. Y tu palabra dice que tú nos llevarás a un lugar espacioso. Aunque pasen ríos, aunque pasen las aguas sobre nosotros, dice tu palabra, aunque pasen hombres sobre nuestra cabeza, tú nos llevarás a un lugar alto, tú nos llevarás a un lugar espacioso, tú nos ayudarás a estar seguros en tus manos, en tu fuerza y con tu poder, Señor. Vamos contigo, Señor, te seguimos, en este día lo decimos, te seguimos, Señor, vamos en pos de ti, Señor, y creemos a tu palabra, creemos, Señor, oh Dios, que cada una de las promesas hechas en la palabra, hechas para nosotros, tú las cumplirás, porque tú, Señor, no te las inventaste solo por decirnos algo bonito y calmarnos, sino porque estás dispuesto a cumplir cada cosa que dijiste en tu palabra que cumplirías para nosotros. De manera que hoy, Señor, arrebatamos esas promesas con la perseverancia, con la paciencia, con la fe. Hoy arrebatamos esas promesas y declaramos que se cumplen en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, se cumplen, Señor, en el área de nuestros negocios, en el área familiar, en el área espiritual, sea cual sea el área de nuestras vidas que necesita el cumplimiento de una promesa tuya. Declaramos que es esta la mañana, es esta la hora y este es el tiempo, Señor, en que esas promesas se cumplen ahora, se cumplen ahora, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, y ahí donde está, recibe del Señor, recibe esa fe, recibe esa certeza que da el Espíritu Santo a que tu oración ha sido contestada, tú has sido escuchado de parte del Señor. Gracias, Señor. Nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra, nos sometemos, Señor, en obediencia a lo que tú nos pides hacer y empezamos a ver el cumplimiento de ella sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gózate, gózate, mi hermano, esta mañana. Gózate porque Dios está por ti. Amén. Gózate porque el Señor está de tu lado. Bien, mis hermanos, les animo a que sigan ahí conectados. Los miércoles a las 8:30 de la noche estamos haciendo una transmisión muy corta de 15 minutos, un poquito más. Y allí hablamos un principio muy puntual de la palabra del Señor. El sábado estamos transmitiendo también por la página del Facebook. Ambas transmisiones son por el Facebook, pero esta transmisión del domingo es aquí por Google Meet. Todos los domingos a las 10 de la mañana para que te unas a alabar al Señor con nosotros. Hoy tuvimos ahí a Juanito tocando la batería. Gracias, Juanito, por ese apoyo allí tan especial. Fue muy lindo. Y vamos a seguir allí alabando al Señor juntos, glorificando a Cristo. Y ya ahorita en Bogotá, yo sé que, mejor dicho, vamos a armar la fiesta porque va a ser algo bien espectacular. Así que tengan expectativa de algo muy bueno que el Señor va a hacer allí. Le agradecemos al pastor Gino que nos ha abierto allí el auditorio para estar reunidos y ser bendecidos. Amén. Bueno, mis hermanos, les amo. Les mando un abrazo bien tremendo en el nombre de Jesús y les animo a que tengan fe y perseveren en lo que Dios les ha hablado. Amén. Bendiciones.